Hola amigos de Conocimientos TV, muchas gracias nuevamente por seguir en la sintonía de este programa que pretendemos compartir esa información, ese conocimiento en la actualidad del día a día. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que de alguna manera nos va a llegar a surgir como dudas a todos aquellos que de alguna manera trabajamos o vendemos o compramos o brindamos servicios. Y es ni más ni menos que la implementación de la factura electrónica que se ha vuelto ya obligatorio. Dicho sea de paso, es un acuerdo del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria que muchos de estos han cobrado fuerza como que fuera ley, aunque solo es una resolución, ellos van a tomar medidas al respecto de eso. Para ello hemos considerado invitar a un personaje que él es profesional de esta rama, que nos va a estar brindando información de como qué tratamiento se le puede dar, quiénes están afectos, qué consideraciones se deben de tomar, y aún más lo que se anda en el ambiente diciendo, oh bueno, ya no tengo que llevar contabilidad, ya no es necesario. Aún más es cuando más se tiene que llevar un buen control, es cuando más se tiene que tener cuidado de sus registros contables, porque de alguna manera SAT va a tener una base de datos de lo que usted vende y de lo que usted compra. Por eso, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al licenciado Gustavo Salguero de Auditax. Muchísimas gracias, licenciado, por la invitación. Bienvenido, Gustavo. Muchas Vamos a gracias, estar Nick. hablando un poquito de eso. Y de una vez, para empezar, yo sé que muchos manejamos el tema, pero otros no. ¿Qué es una factura electrónica? Claro, muchas gracias primeramente por la invitación. Bueno, pues la factura electrónica, muchos van a preguntarse qué es, cómo funciona, y no es ni más ni menos que las mismas características que una factura en papel, solo que de un modo digital. Tiene las mismas características, tiene las mismas funciones, va a afectarnos de la misma manera que una factura de papel, solo que ahora de una forma digital. ¿Cuál es la razón por la que la pasan? Porque la SAT necesita o requiere, ¿verdad?, de que todo en este mundo tecnológico, el cual cambió desde el 2011, hablando tributariamente, llevar todo de una manera digital para una mejor fiscalización y, por supuesto, mejores ajustes en la parte fiscal, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y de una vez aprovecho para poder hacer la invitación a aquellos que nos ven, que nos siguen, para que nos puedan plantear sus preguntas, nos escriban siempre al número que ponemos a su disposición. También dejamos la invitación para que nos puedan ver en nuestro canal de YouTube. Este tema va a también ser subido a esa plataforma para que ustedes le puedan dar seguimiento a lo que se esté conversando el día de hoy. También nos preguntan qué se debe tener para emitir una factura electrónica. Bueno, para emitir una factura electrónica nosotros debemos de tener habilitada nuestro portal de SAT en línea. Como yo les decía anteriormente, pues la SAT desde el 2011 empezó a implementar toda la forma digital. Ellos empezaron a hacer tipos de niveles y la primera era pasar las declaraciones de forma de papel a forma digital. Eso lo lograron. El siguiente nivel era hacer los documentos electrónicos, ¿verdad? Lo que vemos ahora, no solo la factura, sino también recibos, los recibos de donación y muchas cosas van a ser también ahora de forma electrónica. Y ahí estamos ahorita en ese peldaño. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué les menciono esto? Porque necesitamos para poder remitir una factura electrónica estar inscritos definitivamente en SAT, pero no solamente tener nuestro NIT. Antes nuestro NIT nos lo daban en una cartilla, ¿verdad? Y ese era nuestro NIT y nosotros lo sacábamos. Ahora nuestro NIT cambió y ahora está de una forma electrónica también, y nosotros debemos de tener habilitado lo que ellos le llaman nuestro portal SAT. ¿Cómo lo habilitamos? Muchas de las formas. La pandemia también nos cambió algunos requisitos. Ahora entiendo que lo podemos hacer también de modo virtual, solicitándolo a través de la página de SAT, enviando un video con nuestro DPI y ellos van a habilitarnos nuestro portal SAT. Ya teniendo nuestro portal SAT, tenemos que habilitarnos como emisores de la factura electrónica. Eso están ahí las instrucciones, está ahí un segmento en la página cuando nosotros entramos a nuestro portal, y al habilitarnos nosotros como factura electrónica, como emisor de la factura electrónica, vamos a autorizar a SAT a que ellos sean nuestros certificadores. Porque hay dos formas, ¿verdad? Me imagino que esa va a ser la otra de las consultas. Yo creo que me estoy adelantando, pero la otra de las consultas es cómo vamos a nosotros a poder hacer la factura electrónica. La primera forma es declarando a SAT, digamos, que él sea nuestro certificador, haciéndolo de una forma gratuita,
que vamos a poderlo hacer desde la página de SAT y que SAT ha implementado también una aplicación para nuestros teléfonos móviles, tabletas, en donde nosotros vamos a poder ahí generar la factura electrónica. Eso es gratuito. Eso yo lo recomiendo para personas que no emiten tantas facturas, que emiten hasta cierto monto, porque podemos tener, digamos, no sale el logo de la empresa, no salen algunas cosas, nuestros teléfonos, no salen algunas cosas que necesitamos que salgan en la factura. Ahora la otra forma es pues habilitar un certificador, lo único es que esto ya tiene un costo. Hay un listado en la página de SAT donde hay un número de certificadores aprobados por ellos para que nosotros nos acerquemos a estos certificadores y pagando una cuota mensual o anual, nosotros vamos a poder emitir la factura electrónica desde ese programa, donde ellos van a tener en tiempo real la autorización y la resolución de la factura y que nosotros vamos a poder emitirla. En ese certificador sí vamos a poder tener, digamos, personalizada nuestra factura con nuestro logo, nuestros teléfonos, toda la información que nosotros querramos y que de igual forma es válida media vez sea por un certificador de SAT, ¿verdad? Excelente, licenciado. Nuevamente hago la invitación para todos aquellos que nos siguen, por favor, aprovechen la oportunidad para poder hacer la consulta respectiva. Sé que algunos cuentan con sus propios asesores, pero vamos a aprovechar esta temática del día de hoy para poder hacer preguntas relacionadas con este tema, porque hay ya muchas preguntas que me han llegado tanto desde el WhatsApp como de otros medios que ponemos a su disposición. Y es que una de ellas me dice, aparte de tener ya mi agencia virtual, necesariamente voy a tener que incurrir en gastos como un equipo electrónico, computadora, tablet e internet. Sí, definitivamente sí es algo de lo cual ya no nos podemos quitar, ¿verdad? Ni evitarlo. Nosotros vamos a necesitar de un equipo electrónico. Yo creo que por eso SAT ha tenido la gentileza, digámoslo de esa manera, de tener también una aplicación para tal vez no incurrir, tal vez en una computadora, dependiendo cuántos documentos electrónicos emitamos, pero tal vez sí una tablet, un teléfono, para que nosotros podamos desde ahí emitir la factura. Sí es necesario tener un dispositivo electrónico, ¿verdad? Ahora, me dicen, aquí hay otra pregunta que estoy tratando como de estructurar para podértela plantear. Me dicen acá, realmente yo soy un pequeño contribuyente y emito sí facturas, pero no es o sea, del rubro que él pertenece no le exigen tanto poderlas hacer. Entonces, ¿qué dice él? ¿Cómo hago después? ¿Hago una en global o hago una general? ¿Cómo hago? Porque sí quiero emitir la factura, pero no tengo eso. O sea, incluso la cultura nuestra, si te das cuenta, hay muchos, e incluso pasa mucho en las estaciones de servicios. Muchos no las piden, entonces simplemente queda eso volando. ¿Qué pasa con eso? Esa es la pregunta en concreto, ¿verdad? Bueno, cuando es un pequeño contribuyente, por ejemplo, cuando son tiendas de barrio, ¿verdad? Además, la ley lo que nos manda a decir, la ley del IVA, es de que se emita una sola factura al final del día por un monto que no debe ser menor a 50 quetzales. Eso es lo que nos dice la ley. Sin embargo, pues ahora, miren, hay muchos rumores, hay muchas cosas de que ahora ya no se va a poder emitir factura a consumidor final. Ese es el siguiente paso a lo que quiere llegar la SAT. El problema ahí es de que si no me da el NIT la persona y no la puedo emitir a consumidor final, ¿a quién le emito, verdad? Sí. ¿Me le emito a mí mismo o cómo? Entonces yo creo de que ahí debe haber un reglamento que SAT seguramente va a sacar y va a tener cómo ellos van a fiscalizar esa parte de cómo emitir la factura electrónica. Pero lo ideal es siempre emitirla, ¿verdad? Siempre emitirla a la persona que está recibiendo el bien o el servicio. Totalmente de acuerdo. Bueno, y también hay que tomar en cuenta de que todo aquel que no tenía como costumbre el poder pedir una factura, que empiece a pedirla, porque ¿qué pasa? Que como bien lo decía el licenciado, el poder dar un consumidor final, que de hecho ha sido una forma de costumbre que se ha dado, eso es un IVA que se pierde, que se va al limbo y que nadie lo va a aprovechar. Y hoy definitivamente todos aquellos que nos ven, que de alguna manera han tenido esa modalidad, sería conveniente que ahorita empiecen a utilizar su NIT porque de alguna manera incluso les va a servir para llevar una bitácora de sus gastos. Eso incluso puede servir para efectos de control puramente de la frecuencia que gastan cierto tipo de gastos, etcétera. Eso es todo lo que podemos estar
hablando el día de hoy, pero me toca a mí hacer el planteamiento de la siguiente pregunta. ¿Cuál más o menos tienen alguna tarifa, un certificador o depende de la cantidad de facturas que debo emitir? Bueno, sí, un certificador va a ser dependiendo el movimiento de facturas que vaya a tener, el monto que vaya a cobrar. Eso oscila entre 200 quetzales hasta 3,000 quetzales. Puede ser también de forma mensual o anual, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algunos clientes que lo tienen de forma anual y eso es lo que oscila más o menos, pero sí depende totalmente del monto de documentos que vayan a emitir al año. Ok. Una de las preguntas que me hacen también es los que no pueden usar el sistema de SAT, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿es muy complicado? ¿Es amigable? ¿Cómo es este sistema? Nos pregunta esta persona que nos sigue. Sí, el sistema es muy amigable. Considero yo de que normalmente si las personas tienen dificultad en el tema tecnológico y demás y que se les complica por ciertos motivos, ¿verdad? Lo ideal es tal vez asesorarse o tener el acompañamiento de un contador para que ellos puedan irle ayudando en ese tema. Sin embargo, creo yo de que las plataformas que ha puesto SAT son muy amigables, ha tratado de ser lo más sencillo, están los pasos de cómo hacerlo. Creo yo que uno no se pierde en ese sentido de la aplicación que ellos han implementado para emitir las facturas electrónicas. Ahora bien, me dicen también acá, yo ya cuento con una caja registradora, tengo a mi disposición la impresión de las facturas estas, tengo una resolución del SAT, ¿esto es considerado como una FEL? No, la caja registradora debe ser cambiada a un sistema electrónico porque no es considerado ni la factura de fase, ¿verdad? Que era la anterior, la que se utilizaba. Eso quedó anulado y es totalmente reemplazado por lo que es factura electrónica, el régimen llamado FEL ahora, ¿verdad? Excelente. Nuevamente hago la invitación para que por favor nos hagan llegar sus preguntas. De hecho, vamos a poner a su disposición el contacto del licenciado de la firma que corresponde para cualquier pregunta que se pueda hacer ya en caso concreto, poderlo abordar. También ponemos siempre a su disposición el número de WhatsApp de Conocimientos CV, pues si tuvieran un caso en concreto, con todo gusto podemos estar ayudándolo y apoyando en ese sentido. Aún creo que nos queda tiempo para poder plantear otra pregunta más y dice... ¿se deben de seguir conservando la copia de las facturas estas que son electrónicas? Sí, nosotros debemos de tener en cuenta de que el sistema de SAT nos va a dar un backup, digámoslo de esa manera, un respaldo de todas las facturas. En nuestra agencia virtual está, si usted pone de cierto tiempo a cierto tiempo, va a extenderle un reporte de las facturas que usted ha emitido y que le han emitido también, electrónicamente, por supuesto. Sin embargo, el consejo es nosotros llevar nuestro propio backup, nosotros llevar nuestro propio respaldo electrónico y para aquellos que lo consideran también lo pueden imprimir, ¿verdad? Y poder tenerlo de forma física si así lo desean. Muchas gracias por aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas. Realmente hay bastantes relacionadas al tema. Hay unas que también pues tal vez no son directamente relacionadas al tema de la que es la factura FEL, pero se desprende de la misma. Como por ejemplo, yo creo que en el segundo bloque vamos a poder estar hablando de eso. Por ejemplo, decir, bueno, y entonces ya no voy a necesitar de un contador para poder llevar mis registros contables, ya que SAT va a hacerlo por mí. Eso es incorrecto. También me preguntan qué va a pasar con la contabilidad, ya no se debe llevar, entonces tampoco eso estamos hablando, pero vamos a estar tratando de abordar esos temas porque definitivamente si SAT va a tener las bases de datos de lo que usted compra y usted vende, ¿qué va a pasar con que de repente tuvo un ingreso pero que por alguna razón alguien no lo digitó? Inmediatamente van a tener ese ingreso pero no va a estar facturado y van a tener ciertas cosas que pueden perjudicarles, por lo que recomendamos de alguna manera que siempre se asesoren con un profesional y todas estas consideraciones vamos a hablarlo en el segundo bloque. Vamos a ir a la pausa.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias a aquellos que nos han escrito sus preguntas, sus comentarios, incluso nos hacen ver que es muy interesante el tema porque realmente se desconoce mucho de esto, aunque esto ya se venía publicando, pero el 1 de julio del mes que estamos viviendo, pues tenía como plazo el poder empezarse a adherir voluntariamente a lo que es la plataforma de lo que es el FEL. Muchas preguntas hay con respecto a eso y el licenciado Gustavo Salguero ya ha estado respondiendo varias de las incógnitas, pero siguen llegando y vamos a tratar de seguir planteando las preguntas porque realmente es muy interesante el poder escuchar estos parámetros que SAT está implementando para todos aquellos que, e incluso aquellos que no tengan un negocio, que no se dediquen a vender un servicio. De todos modos les va a llegar porque usted consume productos y al momento de consumir le van a emitir una factura electrónica y debe dar un control de eso porque de alguna manera le va a servir. Una de las preguntas que me hacen llegar es, por ejemplo, y me parece muy interesante, dice, aunque tú ya le respondiste, tal vez ampliar un poquito más esto. Si soy contribuyente exento, ejemplo, un colegio, una iglesia, una fundación, ¿debe adherirme a este régimen de la factura electrónica? Sí. Lo que pasa es de que la factura electrónica, el régimen FEL, lo vemos solo como factura electrónica. Pero cuando nosotros vemos la definición de DTE, es un documento tributario electrónico. Y cuando nosotros definimos qué es un documento tributario electrónico, es una factura cambiaria, es un recibo de donación y es todo el legajo que nosotros teníamos cuando lo hacíamos manualmente o en papel. Entonces, sí. Si es una iglesia, si es un colegio, si es un contribuyente exento, también debe adherirse a la plataforma FEL porque también va a ser electrónico ahora la exención, ¿verdad? O sea, también nos va a llevar, lo que nos lleva la ley ahora es a que todo sea electrónico para que ellos puedan fiscalizar de algún momento electrónicamente y ya no tengan que llegar a sus oficinas ni usted enterarse de que lo están fiscalizando, ¿verdad? Así es. Básicamente es esto y por eso yo hago énfasis y yo también voy a escuchar el comentario del licenciado con respecto a esto. Definitivamente antes, ¿cuál era como que el mayor temor que existía? Me va a fiscalizar SAT y me va a hacer un requerimiento. Correcto. Ahorita ya lo tiene, ahorita ya lo va a tener, ahorita ya tiene las bases de datos, ahorita tiene ya todo lo que es el siguiente paso, y no quiero anticiparme, pero como bien lo decías, son fases, son etapas que han venido a tener una planeación ellos. Y la siguiente fase es que te van también a calcular tus impuestos y te van a decir, tú estás en este rango, estos más o menos son tus márgenes y sobre esto tu tasa de impuestos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con aquellos los que no tienen una cultura de planeación fiscal, de planeación de impuestos? Esto va a hacer que de repente a la noche y la mañana va a llegar alguien y te va a decir, oye, a esto es lo que tienes que tributar. Y eso es lo que estamos conversando el día de hoy y gracias a lo que es la asesoría que nos está brindando el licenciado Gustavo Salguero con respecto a esto. Pero para ir adentrándonos sobre esta etapa, licenciado, definitivamente no es que vamos a suprimir ahorita la contabilidad, todo lo contrario, porque ¿qué es esto? Lo que entiendo, y tú me corriges, es que SAT lo único que va a hacer es llevar el control de la parte del IVA puramente, de lo que es compras y ventas, es esa parte, pero no te está diciendo, bueno, yo aquí adelante me encargo de tu IVA, porque hay gastos que se hacen también que son deducibles del lado ya puramente impuestos sobre la renta, que ese es otro tema, pero que va relacionado, que ahí es donde entra tu contador, entra tu auditor y tu consultor para decirte cómo debes hacer una planeación estratégica de tus impuestos. Entonces, la mentalidad que existe de que no vamos a necesitar ya de un contador ni llevar una contabilidad,
no debe de prevalecer por lo que yo te comentaba, pero yo quisiera que tú me comentaras al respecto para qué debemos de hacer de aquí en adelante con respecto a esa planeación tributaria para no podernos de repente ser tomados como por sorpresa, ¿verdad? Porque ahí sigue el que es avisado, no debe de sorprenderse que lo tomen por sorpresa, ¿verdad, Gustavo? Pero te dejo la palabra. Correcto, claro, no podemos aducir que nosotros tenemos ignorancia de ley, ¿verdad? Eso está en la propia Constitución Política de la República. Sin embargo, hay mucha confusión en el aire, decir, como bien decías, no vamos a necesitar ya contador, pues eso es algo que está erróneo, porque al contrario es cuando más asesoría, más consultoría necesita, porque vamos a tener los ojos del ente fiscalizador, en este caso la SAT, puestos sobre nosotros. Entonces nosotros necesitamos siempre de ese asesor, de ese consultor, para que en cualquier momento él también tenga la planeación fiscal y pueda defender en caso de una fiscalización. Vamos a llegar también a un punto donde se tenga que llevar la contabilidad digital, la contabilidad electrónica, pero estamos ahorita, como bien les decía al principio, en niveles, ¿verdad? Vamos caminando rápido, es de las cosas que en nuestro país caminan muy rápido, la parte tributaria y fiscal. Tenemos una tecnología muy buena a nivel Centroamérica, somos el primero en implementar la factura electrónica y tener todos estos documentos de esa manera, siguiendo pasos, por ejemplo, como de México, ¿verdad? Pero regresando a la pregunta es, ¿necesitamos o no necesitamos contador? Sí necesitamos contador. En los casos que se requiera necesitamos del auditor y en los casos que se requiera también necesitamos del asesor financiero y del analista fiscal para que pueda hacer la estrategia necesaria correspondiente a cada giro del negocio. La SAT no va a ser nuestra contabilidad. La SAT lo que va a llevar es un control de lo que compramos y de lo que vendemos electrónicamente para hacer un cruce con lo que nosotros presentemos. Nosotros tenemos que seguir presentando nuestras declaraciones, tenemos que seguir llevando nuestros libros de registros contables, que son los legales que dice el Código de Comercio, dependiendo si somos comerciantes o no, o cómo estamos inscritos en SAT, pero toda esa parte nosotros aún la debemos de ir llevando. De hecho, a los contribuyentes que no son pequeños contribuyentes, sino los contribuyentes normales, llamémoslo de esa forma, tienen la obligación de tener un contador registrado. Y ese contador va a ser el responsable de todos los registros de entradas y salidas de su negocio, ¿verdad? Por supuesto, el Código de Comercio es bien claro en decir personas aquellas que tienen un manejo de 25 quetzales o más, necesariamente tienen que llevar una contabilidad completa. Por consiguiente, muchos caemos en esa categoría de poder llevar una contabilidad y los registros contables de lo que estamos conversando. Ahora, en este sentido definitivamente vamos a tener que seguir llevando esos registros, por supuesto, ya lo dijo el licenciado. Ahora, una de las preguntas que vienen es, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no se adhieran al FEL? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las multas? ¿Cuáles son las reprimendas? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Entonces esa sería la pregunta, licenciado. Sí, la SAT está planteando y la ley dice que va a haber una multa de 100 quetzales por cada documento que se emita que no sea electrónico. Ellos también pueden aducir de que puede llegar a ser el cierre temporal hasta que se puedan adherir a FEL, derivado de que a partir del 1 de julio esto es obligatorio para todos los contribuyentes que están adheridos a la ley al registro del IVA. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque va a emitir factura electrónica aquel que tenga un establecimiento activo y que esté adherido a la declaración de impuesto al valor agregado. Entonces, nosotros aquí tenemos que tomar mucho en cuenta que el no cumplir la ley nos va a llevar a nosotros a tener una infracción fiscal, y las infracciones fiscales son catalogadas en el Código Tributario, incluso con el cierre temporal de nuestro negocio, ¿verdad? Entonces no podemos caer en las infracciones fiscales que dice la ley. Dentro del número de infracciones fiscales dice no emitir documentos tributarios. Eso es una factura. Sin embargo, como ese fue modificado, ahora que sea factura electrónica, caemos en una infracción fiscal definitivamente. Excelente. Nuevamente hago la invitación para todos aquellos que nos estén viendo, por favor, aprovechemos para poder enviar las preguntas, para poder ampliar este tema, porque definitivamente a todos nos compete y de alguna manera nos va a llegar este momento de lo que es enfrentarse a la factura electrónica.
incluso aquel que tenga un comercio, que tenga una actividad profesional, que preste un servicio, todos ellos deben de estar muy atentos con eso para lo que es la emisión de la factura electrónica. Ahora, gente que seguramente está del día a día haciendo esto, me preguntan, ¿qué pasa? ¿Cuántos días tendría yo para anular una factura electrónica, ya que esto ya va a estar en base de datos del SAT? ¿Qué procedimiento debo de seguir? ¿O cuáles son los lineamientos y plazos que tengo para poder hacer una anulación de una factura? Bueno, es una excelente pregunta porque hemos estado experimentando que la plataforma de SAT también por todo lo digital en algún momento puede llegarnos a dar problemas. Y hemos experimentado que cuando anulamos una factura, por ejemplo, dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro certificador, no termina estando anulada en el sistema de SAT. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando anulamos una factura de que ésta también se anule en el sistema de SAT. ¿Cómo vemos si se anuló? Dentro de nuestra agencia virtual podemos verificar si la factura está anulada o no está anulada. ¿Cuál es el procedimiento? Si tenemos un certificador, pues el certificador le entrega un manual de cómo anular la factura. Si lo hacemos dentro de la aplicación o dentro de la plataforma de SAT, ahí en la página principal dice anulación de factura y lo que tenemos que meter es la contraseña que nosotros pusimos al principio de cuando nos registramos y ahí va a quedar anulada la factura directamente en SAT. Los plazos para anularla debe de ser dentro del mes que se emitió. Dice que son 5 días después de que fue hecho el cierre, es decir, si estamos dentro del mes de julio, digamos, nosotros vamos a tener hasta el 5 de agosto para poder anular una factura. Mi recomendación en lo personal es no anular la factura, sino emitir una nota de crédito, que viene siendo exactamente lo mismo, pero que va a cruzar la factura y que la va a anular y vamos a tener realmente la anulación de la factura. Todos me van a decir, sí, pero la nota de crédito se la tenemos que entregar al cliente y enviarla. Efectivamente, si usted la envió, esa factura le va a llegar al cliente automáticamente, ¿verdad? Por supuesto. Porque está el correo electrónico registrado o está el NID del cliente, entonces le va a llegar también la nota de crédito. Pero si usted lo que quiere es anularla, lo único que yo le recomendaría es que revisen el sistema y en la plataforma de SAT que también esté anulada, porque hemos tenido casos donde llegamos a la presentación de la declaración del IVA y cuando cruzamos los datos de nuestros registros contables con lo que tiene SAT registrado, estos no son iguales porque la factura finalmente no se anuló, ¿verdad? Y ahí tenemos problema porque la tenemos que declarar porque ya estamos fuera del plazo. Muy bueno el comentario último. Bueno, todo lo que hemos conversado y sobre todo todo el aporte que has dado es bastante enriquecedor para toda la gente que nos ve. Ahora, tú decías algo y no sé si la producción me da oportunidad de seguir hablando todavía nos quedan unos minutitos, y es esto, que el hecho de que ya un sistema te lo esté haciendo siempre tiene ese margen de error como tú decías. Entonces el poder llevar un control interno separado para poder aquellos que no se van a adherir a un certificado, sino que lo van a hacer a través de plataforma de SAT, deben de llevar un registro de ellos, porque ellos van a tener que estar revisando, si se pudiera, diariamente del movimiento para que, como bien decía el licenciado, a fin de mes o cuando se esté haciendo la declaración del impuesto como tal o los cálculos respectivos, no se vaya a tener ningún problema, o que de repente sí dejó pasar, se dejó ahí, pero 3 meses después viene que está este problema, se agrava más porque ya no va a estar 100%. Antes, ¿qué pasaba? Teníamos nosotros la administración y el control de nuestros documentos. Ahora vamos a estar prácticamente, ya no podemos hacer eso. Ahorita, si queremos 4 meses después, un cliente que pasó, mire, ya no negocié con él, ya no puedo cerrar el negocio. Pasa en la vida real. Vamos a tener que tomar en cuenta todas esas consideraciones que pueda plantearse. Por eso es la debida planeación de la parte fiscal, de lo que van a hacer su planeación de ventas, ingresos, para poder no toparse con estas situaciones, porque van a presentarse, va a haber casos. De hecho, ya hay casos muy puntuales en SAT en las cuales pues no hay un manual que tome en cuenta todas las consideraciones que puedan pasar en el camino. Entonces, para que tomen eso en cuenta, y desde ya les dejamos la invitación nuevamente para que por favor nos hagan llegar sus preguntas. Nuevamente también les recuerdo que vamos a dejar el número del licenciado a su disposición para cualquier pregunta en concreto o aquello que puedan tener ya como una pregunta específica de alguien en particular. Nuevamente tengo que ir a la pausa, pero al volver ya en la etapa de conclusiones de este programa.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Muchas gracias nuevamente por aquellos que siempre se toman su tiempo, primero para ver el programa, para seguir el programa, para comentar sobre el programa, y aquellos que también nos hacen llegar sus preguntas. Muchísimas gracias. He tenido el gusto de estar conversando con mi amigo Gustavo Salguero, colega, y realmente nos ha aportado bastante con respecto a lo que es no solo el FEL, porque el FEL es lo que se hace más énfasis, pero como bien decía él, son documentos electrónicos y dentro de ellos cae en el rubro como por ejemplo los recibos de donaciones, que muchas entidades que no son lucrativas tienen la obligación de emitir. Y ojo con esto, en adelante van a tener que migrar a esta parte también, dado que ellos también están adheridos como contribuyentes del IVA, y eso los hace automáticamente estar bajo el amparo de esta forma, esta modalidad de todo migrar a la plataforma electrónica. Ya en esta fase todavía tengo preguntas, pero yo creo que tenemos que ir también ya tomando algunos temas en consideración como conclusiones y recomendaciones. Gustavo, ¿qué pasa con aquellos que todavía ni siquiera se han constituido como una entidad lucrativa, pero legalmente con un amparo jurídico, menos se han adherido a SAT? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, como para que tú nos hagas una breve reflexión con respecto a eso, licenciado. Bueno, yo creo que definitivamente todos tenemos obligaciones y muchas de las personas han tal vez llegado a pensar, decir, como estoy exento, no estoy exento también hasta de inscribirme, ¿verdad? Y no precisamente es eso, ¿verdad? Sino de que nosotros tenemos la obligación, la ley del IVA, por ejemplo, la ley del ISR sí da unas exenciones, sí nos da que algunos contribuyentes están exentos de ciertas cosas, pero no lo exime de en su totalidad responsabilidad y obligaciones, como estar inscritos, como emitir ciertos documentos. ¿Y qué va a pasar ahora cuando alguien llegue y le pida, por ejemplo, digamos un contribuyente que sí es lucrativo, que le pida una factura? Porque recuérdese de que no solamente las facturas de ingresos y de egresos, dígase de ventas o de compras, van a ser electrónicas y que todo va a ser digital, sino que también la SAT nos está fiscalizando ahora también por los movimientos bancarios, ¿verdad? Y las transferencias, y nos van a tomar por ese lado. Entonces van a decir, la empresa X o la entidad X tiene ciertos ingresos y no los está declarando. Incluso las entidades no lucrativas que están exentas también van a tener cierta fiscalización, que estén exentos de no presentar ciertos impuestos o que estén exentos de pagar ciertos impuestos, no los exime de que deban de presentar ciertas declaraciones y que deban de reportar. Esto es importante no solo por lo que la empresa y los entes tengan que presentar por lo que ellos hacen, sino también por lo que alguien más vaya a hacer. No sé si me estoy dando a entender, pero lo que les quiero decir es, por ejemplo, un colegio, una iglesia, digámoslo de una iglesia, alguien da su diezmo y esa persona en algún momento sí puede requerir a la entidad religiosa, no lucrativa, digámoslo de esa manera, un recibo de donación, el cual la entidad está obligada por ley a extenderlo. Y esto sí puede en algún momento denunciarlo y caer nuevamente, como les digo, en una infracción fiscal. Pero me van a decir, pero si yo no tengo que pagar impuestos. Sí, la entidad lucrativa no. La entidad no lucrativa no los tiene que pagar. Pero la otra persona sí tiene que decir en qué se gastó o en qué no se gastó su dinero, ¿verdad? Porque recordemos que ahora SAT tiene la capacidad de poder pedir a las entidades financieras y bancarias, aunque no es lo mismo, pero nuestros ingresos, cuánto está entrando a nuestras cuentas bancarias. Entonces uno tiene la obligación de decir, bueno, sí, me lo gasté en esto, ¿verdad? Entonces eso es una reflexión a la cual nosotros tenemos que llegar y decir, sí necesito estar inscrito.
Y las personas que sí venden un producto, por ejemplo, como ahora lo vemos tanto en internet, ¿verdad? Que tanto que se ha dado por el Facebook, ¿qué tengo que hacer? ¿Emito, no emito factura? Y todos tenemos que emitirla. De hecho, la SAT ya les está montando, digámoslo de esa manera, no una persecución, pero sí ya sacó cómo los va a fiscalizar y los va a fiscalizar en algún momento, decir, pero si yo lo que vendo tal vez son cosas usadas, sí, pero estás vendiendo y debes de emitir una factura de pequeño contribuyente o de contribuyente normal, dependiendo de los ingresos que pueda llegar a tener. Sí podemos tener problemas, sí pueden llegar a multarlos y a ajustarlos en algún momento si llegan al negocio, es tocar la SAT, ¿verdad? Decir, bueno, vengo a pedir sus facturas. No, no tengo. ¿Qué vamos a hacer entonces con eso? Decir, no, no tengo. Ah, bueno, entonces ahí lo primero es el cierre temporal del negocio, ¿verdad? Y luego una fiscalización donde ellos van a definir como una renta presunta lo que nosotros debemos de pagar. Pero ojo, que esa renta presunta la definen ellos. Y si nosotros solo vendimos 10,000 quetzales, pero la presunción de ellos dice, no, tú vendes aquí más porque yo miro que te va bien. Entonces tú aquí vendes 100,000, te va a ajustar por los 100,000, ¿verdad? Entonces es mejor dar al César lo que es del César. Muy atinado eso. No, yo lo que creo es que definitivamente por eso la producción del programa nos pidió que conversáramos con respecto a esto, porque aparte que pues obviamente estamos en el plazo donde está cambiándose de una forma que por años se vivió ese documento que iba, venía, y que muchos de alguna manera se han resistido, pero como tú dijiste en los bloques anteriores, esto venía desde mucho antes, una planeación en la cual ellos ya sabían que tenían que llegar a este punto. Primero metieron a los grandes, luego a los medianos, nadie dijo nada, luego ahorita los que quedan son los chiquitos, bueno, vénganse también y vámonos para adentro. Entonces, no es que no querramos, no estemos de acuerdo con eso, no, para nada, estamos totalmente de acuerdo, y lo que decía Gustavo es dar al César lo que es del César. Solo sería tal vez una reflexión en ese sentido, es que tanto también como contribuyentes obviamente tenemos derechos, pero obligaciones. Y también haga valer esos derechos, por eso es que se debe de también pues asesorar de un profesional para que cómo poder llevar de la mejor forma esa planeación fiscal, y yo sigo insistiendo en eso porque no se tiene esa cultura. Gustavo decía, ni siquiera muchos se han adherido a inscribirse a la Superintendencia de Administración Tributaria, dígase, muchas entidades religiosas. Entonces, ¿cómo van a poder ellos de alguna manera cumplir con sus donantes? Porque realmente cae en esa categoría de donación lo que perciben. ¿Cómo es que van a poder ayudarle a alguien que les esté donando? Lo que va a pasar es que, bueno, no sé, alguien puede llegar a alguien a decir, bueno, ya no dono eso porque tú no tienes cómo demostrar que yo te estoy donando. En la parte puramente per se de la ley, eso es lo que tendría que hacer. Si no tiene cómo poderlo demostrar que él está donando eso, él no tendría ya obligación de poderlo hacer. Por eso es que estamos haciendo la invitación para que todos aquellos que no lo han hecho, por favor acérquense, háganlo, inscríbanse, adhiéranse a este sistema y poder empezar a cumplir con todo esto que estamos conversando el día de hoy, que son los documentos electrónicos. Aquel que nunca tuvo una contabilidad completa, que siempre lo tuvo a medias y todo, es más, hoy va a estar al día, porque va a estar en línea, porque está la operación diaria, se va a estar registrando. Hoy van a tener información suficiente y competente y al día para poder tomar decisiones. Son cosas que son ventajosas, que deben de tomar en cuenta sin dejar de tomar en consideración que esto pues ya está vigente, ya no hay vuelta atrás, y aquel que se esté resistiendo simplemente lo que va a toparse es con multas y posiblemente lo que decía Gustavo, que van a incurrir en una infracción y puede que corran el riesgo de que sean sancionados cerrándoles su negocio. Gustavo, ya te tengo que dar la palabra para que tú me des tus conclusiones con respecto a esto, tu análisis y obviamente a la par de eso, pues tus recomendaciones por aquellos que nos ven y que nos siguen, que también nos han hecho llegar sus preguntas. Yo te dejo el tiempo. Muchas gracias. Yo considero de que pues el mundo está avanzando y la parte fiscal, tributaria, contable no se queda atrás.
nosotros tenemos que seguir avanzando con ello, no nos podemos quedar en los tiempos de antaño, ¿verdad? No podemos decir como la gente decía antes, ¿verdad? Ay, los tiempos del general Ubico, ¿verdad? Eran buenos. Pues estos también son buenos, ¿verdad? Pero también tenemos que cumplir y la tecnología ha avanzado de tal manera que nosotros no nos podemos quedar atrás. Como en alguno de los segmentos lo tocamos, el quien no tiene ahora acceso a una tablet, a un teléfono, y lo ideal es que nosotros podamos cumplir con lo que nos manda la ley, lo que nos dice la ley, con respecto al pago de nuestros impuestos. Si la ley nos está ahora adhiriendo al tema de factura electrónica, al tema de documentos electrónicos, no podemos quedarnos atrás, no podemos decir simplemente no, yo no quiero, porque vamos a caer en una infracción que puede llegar a tener cosas, incluso multas irreversibles, ¿verdad? Entonces, mi consejo, mi recomendación es asesórese, dele, muchos dichos dicen por ahí, ¿verdad? Pero zapatero a su zapato. Muchas veces decimos, no, pagar un contador, pagar una asesoría es un dinero tal vez que se va tirado a la basura o que no me trae a mí ninguna rentabilidad, pero al final del día usted va a tener en orden su contabilidad, en orden sus impuestos, y cuando llegue SAT a querer fiscalizar, usted va a tener el respaldo de un profesional en el área que va a poder contestar a las preguntas que ellos puedan tener y poder dilucidar cualquier problema que pueda tener usted ante SAT. Muchos le temen a la SAT, ¿verdad? Hay muchos chistes muchos memes, los famosos memes de ahora, ¿verdad? En contra de SAT, en contra de las cosas que puedan estar haciendo. Sin embargo, yo creo de que nosotros como ciudadanos guatemaltecos debemos de cumplir con las obligaciones. Como bien decía el licenciado, nosotros tenemos obligaciones y también tenemos obligaciones, responsabilidades y también tenemos derechos como contribuyentes. Así que también parte de la reflexión es también la asesoría que usted debe de tener, porque no todo lo que diga SAT es de esa manera. Eso es importante también, porque hemos visto cómo personas, empresas han caído, digamos, y porque la SAT viene y les dice, sí, esto está mal, tienen una multa de tanto, y la empresa tiene que endeudarse, tiene que pedir préstamos para poder pagar a SAT, y tal vez si hubiera tenido la asesoría de un profesional en el área, hubiera podido tal vez llegar a un acuerdo, tal vez decir, no, lo que usted está diciendo no es correcto. Nosotros es nuestro día a día, lo vemos día con día, que SAT se va a agarrar de unos artículos de la ley, pero existen otros también, o sea, la ley es completa, ¿verdad? Hay que ver todo el panorama, no solamente lo que les conviene a ellos. Recordemos que ellos están trabajando a favor del Estado, por lo cual va a haber el beneficio del Estado, pero entonces usted busque un asesor para que vea el beneficio y los derechos que usted pueda tener, ¿verdad? Cumplamos con las obligaciones que nos pide la ley. No creo que sea algo difícil, pues toca nuestra bolsa, pero si tenemos una buena planeación, una buena estrategia, vamos a poder lograr cumplir con lo que la ley nos está diciendo, y pues definitivamente va a venir una bendición sobre ello, ¿verdad? Así es, pues nos queda también unos pocos minutos ya para poder nuevamente agradecer a aquellos que nos toman su tiempo siempre para comentar con respecto a este programa. El licenciado dijo algo que realmente queremos, tal vez de todo el programa, de lo que se habló, tal vez no captó todo, pero esta parte enfáticamente, ¿qué es el SAT? No todo lo que SAT argumenta necesariamente tiene que ser así. No es así, no es que estemos entrando en una polémica, sino que simplemente por eso existe la ley, lo que es el derecho y la obligación. Y en eso también queremos dejar una reflexión. Usted tiene derechos como contribuyentes, claro que los tiene que tener, la ley es bien clara en decir en qué cosas usted tiene que contribuir o en qué cosas debe de tener la obligación, pero también en qué cosas tiene derecho, el derecho de defensa, el derecho de petición, por mencionar unos, y también hay un debido proceso para todo caso. Entonces, eso queremos dejarle énfasis a lo que hemos hablado, y todos aquellos que de alguna manera están pensando todavía, ¿será o no será? Ya está vigente. Todavía hay cosas que hablar. Me hicieron unas preguntas aquí. Eso no es categoría de ley porque solo es una resolución del directorio de SAT. Es correcto, pero muchos también me hacen ver aquí que me dicen si SAT realmente tiene todo,
¿Por qué no lo subió a categoría de ley en el Congreso de la República, donde se emanan y se emiten leyes, y no regirnos por resoluciones? Todo eso es válido, agradecemos mucho sus comentarios, yo los estoy planteando tal como me lo hicieron llegar. Yo también coincido con muchos de ellos, pero lamentablemente ahorita, actualmente está esto vigente, que es el poder cumplir con esto que ya está vigente y que solamente pongámoslo en práctica. Y nuevamente el acompañamiento de un profesional, de un contador, que se hace necesario ahorita más que nunca, porque ellos son los que van a determinar cómo se deben de llevar los controles, porque SAT solo va a llevar una parte de lo que es puramente lo que es el IVA, el control de lo que se podría llamar el libro de compras y ventas, pero de eso solo es un auxiliar de lo que estructura lo que son los estados financieros y la parte puramente contable de una entidad, ya sea mediana o pequeña o grande, más aún si es grande. Y también aquellos que dicen no tengo la obligación porque yo pues no, lo que dijo el licenciado, que son entidades no lucrativas, también tienen la obligación de poder llevar ese control, y aún más ellos, porque el que tiene el derecho de una exención de un impuesto, se le tiene que tener la exigencia con mayor razón de poder cumplir con ciertos parámetros que la SAT lo enviste como una entidad exenta. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Esto ha sido Conocimientos TV. Hasta la próxima.